Bueno, si hay una película que ha reflejado la brutalidad y la locura de la guerra de Vietnam, esta ha sido Apocalipsis Now, por supuesto. Y si hay un actor que ha condensado la imagen de esa guerra de Vietnam, es el actor que hemos invitado esta noche, americano, aunque de origen español, y padre de una saga de actores como son Emilio Estevez, Ramón Estevez, Charlie Sheen. Se trata de presentar ahora mismo al señor Martin Sheen. Buenas noches, señor Sheen, bienvenido. Buenas noches, gracias. Usted, a ver, vamos a ver, su origen español exactamente cuál es. My father was Bueno, gallego. mi padre era gallego. His name was Francisco. Se llamaba Francisco Estevez. Y el nombre suyo es Ramón Estevez. My real name is Sí, Ramon mi Estevez. verdadero nombre es Ramón. sí, Ramón ¿Y Estevez. Sheen es el nombre de su madre? ¿El No, apellido no, es my mother was Irish. Mi Her madre name era was, irlandesa y se Phelan. llamaba Phelan. Ajá. O sea que es un nombre artístico exclusivamente Martin Sheen. Yes, I took the Exactamente, name, sí. Martin Adopté el nombre from a de Martin, man who was very de una helpful persona to me que when me I ayudó began my muchísimo career cuando in empecé New mi York carrera en in Nueva York 1969. en His name was Robert 1959. Dale Martin. Se llamaba Robert Dale And I took Martin. the Sheen Yo adopté from a Sheen very a partir famous de American bishop who had a un television obispo show americano in the que tenía su propio show de televisión en los años I 50. fancied him a wonderful Y actor. pensé, mira qué actor I put tan the two of them fantástico. Y uní ambos nombres en uno But solo. I never changed my name Pero officially. jamás cambié mi My nombre name is still oficialmente, o Ramón sea que Estevez. me sigo llamando en los Married papeles Estevez. Ramón Estevez. Ramón Me Estevez. casé All the así, children were baptized todos as mis hijos se Estevez. bautizaron Estevez, And etc. all but one has kept the Y same. solo uno, o sea, Charlie, claro. solo excepto uno han mantenido el nombre. Bien, va a hablar un poco, para empezar, de Apocalipsis Now. Usted ha dicho que después de rodar esa película, nada volvió a ser igual en su vida. ¿Qué quería decir exactamente con eso? Well, that the film Bueno, que en and, realidad la película everything that happened y around todo it lo que pasó alrededor de esa was, a película watershed in my life. fue realmente un punto crucial en mi vida, I un was punto not de the same cambio. physically, No fui el mismo certainly not físicamente, spiritually, ni tampoco lo fui and, espiritualmente. not near the same professionally. Y tampoco lo fui There was a profesionalmente, total es and decir, fue un complete cambio change total, of person. absoluto de personalidad. And, it led me to Y esto me a condujo realization of a darme myself cuenta in de many, quién many era yo, ways de as a muchas husband, as a maneras, father. como marido, como And padre. it was well, I should say one Yo of the diría que steps that fue led uno me de los back pasos to que me the condujo practice de of my vuelta Catholic faith. a la práctica del catolicismo. Usted estaba pasando una gran crisis en esos momentos en que rodó Apocalipsis Now. Very much so. Efectivamente, Deep, sí, una personal profunda crisis. crisis personal, sí. Es curioso que tanto su hijo Charlie Sheen como usted, él con Platoon y usted con Apocalipsis Now, coincidieran en el lanzamiento de su carrera, su papel más relevante en cuanto a punto de partida, con dos temas relacionados con Vietnam. Yes. Pues sí. Yes, it's very coincidental. Es In fact, verdaderamente I was, una coincidencia, absolutely sí. stunned when I Yo quedé muy saw sorprendido, por cierto, Platoon cuando vi and Platoon saw the y me di parallel cuenta del paralelo kind of, que existía presentations entre la between the central presentación character and del the personaje theme, central the y narration, el mío, la narración incluso, the character witnessing the horror of the este war. personaje que es testimonio del horror de la guerra, Unbelievably era close increíblemente to the apocalypse. cercano al apocalipsis, a mi propia experiencia. Su hijo Charlie ha dicho que él cree que no le debe nada a Oliver Stone, al director de Platoon, que su carrera hubiera proseguido igual sin esa película. ¿Piensa usted lo mismo del director de Apocalipsis Now? Did Charlie say that? Esto es lo que dijo Charlie, vaya, vaya. Did he say it in ¿De verdad America, que lo or did he dijo en say it América here? o lo dijo No, aquí no, esto, Charlie? es una reproducción de una declaración suya en América, sí. No lo sabía. They're very good friends. Bueno, yo creo que son buenos amigos, francamente. Yo no sé si él lo dijo. Yo creo que quizá bromeaba cuando lo dijo. Oliver Stone hizo dos películas extraordinarias que lanzaron a Charlie verdaderamente, con Platoon y al cabo de unos años Wall Street, en la cual yo también fui parte del elenco. Con respecto a Francis Coppola y un servidor, pues la verdad es que él era la estrella de Apocalipsis. Y nos hicimos muy buenos amigos durante el rodaje. Me gusta como amigo, lo admiro como uno de los grandes directores de todos los tiempos. No creo que yo solito yo no hubiera podido hacer nada sin él. Otro de los grandes mitos que intervino en la película fue Marlon Brando. ¿Cómo fueron sus relaciones con el mítico actor?
Bueno, el único problema que tuve con Brando fue la imagen que yo aportaba hacia él, por así decirlo. Brando era uno de los ídolos de mi infancia. Estaba James Dean por una parte, Montgomery Clift, y estaba también Marlon Brando. Y todos los demás eran segundones. O sea que trabajar con él en Apocalipsis fue uno de los grandes retos de mi vida. Yo personalmente le adoro a él. Y como decía, la imagen que yo aporté a esa película fue el único problema que me plantea, porque realmente yo estaba como deslumbrado, pero él pues me tranquilizó enseguida. Es una persona muy simpática. Y además es una persona muy bromista, hace bromas. Está pasando ahora, como se sabe, por un mal momento, Marlon Brando, por causa de su hijo. Yes. Sí. Y usted también está pasando un mal momento por causa de su hijo, me parece. Sí, debo confesar que cuando aparecieron las noticias con respecto al problema de Christian Brando, pues yo me quedé destrozado. Enseguida le llamé, pensamos, ¿qué puedo hacer? Y le hice saber que rezábamos por él, que nuestro corazón estaba con él, que en fin, que estábamos a su disposición para cualquier cosa que le conviniera. Pero en fin, es algo que un padre pues debe sobrellevar lo mejor que pueda. Debido a esa crisis dentro de su propia familia, yo me vi impelido a hacer algo para ayudar a mi propio hijo, a Charlie, porque no quería que eso se repitiera en mi propia familia. En cierta medida, pues, les debo mucho a Christian y a Marlon, porque realmente fue eso lo que me promovió a hacer algo. Porque usted sabía que Charlie era adicto a las drogas y al alcohol. Sí, lo sabía perfectamente. Era consciente. ¿Le había hablado usted a él para que intentara resolver su situación? Sí, constantemente. Se lo pedía, se lo suplicaba, intentaba atraer su atención, cosa no tan fácil, porque Charlie se hizo famoso demasiado rápido. Tenía mucho tiempo, mucho dinero, muchas malas compañías a su alrededor. Era muy difícil atravesar esa coraza. Recuerdo que me hablaban de Elvis Presley en una ocasión y después de su muerte mucha gente dijo, si solo hubiéramos podido entrar en su interior. Mucha gente intentó entrar en Elvis sin éxito porque aquel círculo dentro de la casa de Elvis era un círculo muy cerrado, muy impermeable y le apoyaba en cualquier cosa. Le adoraban, no amaban al hombre, amaban la imagen. Y hay que amar a una persona para decirles la verdad. Hay que amarles lo suficiente para arriesgarse a que esta persona pues caigas en desgracia con él cuando le dices las cosas por su nombre. Y esto es lo que le pasó a Charlie. Toda la familia nos unimos. También pedimos ayuda a nuestros amigos, a Bob Lowe, Clint Eastwood, porque Charlie era un gran fan de Clint Eastwood, y todos juntos hicimos lo que se denomina una intervención, es decir, le dijimos, te amamos, estamos preocupados por ti, le dijimos, si continúas así, acabarás mal, y gracias a Dios, Charlie vio exactamente hacia dónde iban las cosas y decidió ingresarse en un hospital. Y escogió el día de mi cumpleaños, el 3 de agosto. Fue el mejor regalo de cumpleaños que podía esperar. Y esta es un poco la respuesta a muchísimas plegarias, muy fervientes, por cierto. Charlie lleva ya un mes en el hospital, ¿no? Exacto, sí. Él concluye su hospitalización justo hoy. Hablé con su madre, está muy bien, mi hijo, perfectamente. Está dentro del programa de los Alcohólicos Anónimos, tiene ya una persona patrocinadora y le va francamente bien. Pasito a paso. Vamos a cambiar de tema. Quiero agradecerle que hable tan explícitamente de los problemas de sus hijos, porque en el fondo es dar ejemplo a otros padres que se encuentran en situación parecida, como usted sabe perfectamente. Usted es un hombre que se ha caracterizado por su activismo político, su activismo social, su activismo cívico. En marzo pasado creo que fue condenado a 5 días de servicios comunitarios por protestar contra la ayuda de Estados Unidos a favor de El Salvador. ¿Cuántas veces ha estado detenido, señor Sheen?
Bueno, más de 40 veces. Ya he perdido la cifra exacta. En mi última manifestación contra el apoyo estadounidense en El Salvador, en protesta al asesinato de los 6 jesuitas. Ya recordarán ustedes el caso con la sirvienta y su madre. En fin, empecé una protesta en Washington y también en el edificio del Congreso en Washington, ante ambos edificios, y se me arrestó durante varios meses, unas 10 o 12 veces, ocasiones. Y en el último juicio me pusieron a prueba durante un año, lo que se llama una probation, es decir, lo que se llama probation no supervisada. De no ser así, no hubiera podido salir de Estados Unidos. Pero pienso que es crítico que los americanos nos empecemos a dar cuenta de la responsabilidad moral que tenemos en el mundo. Siempre decimos somos el número 1 en el mundo. Bueno, quizás somos el número 1 en el alcoholismo, en drogadicción, en SIDA, en pruebas nucleares, en el gasto armamentístico. Somos también los primeros en el mínimo gasto posible en la atención a la infancia. Yo pienso que las prioridades hay que reordenarlas. No podemos decir al resto del mundo cómo tienen que actuar cuando nuestra propia comunidad está tan deteriorada. Nuestras ciudades están en un decaimiento terrible, nuestra cultura se está desmoronando. Hay que trabajar muchísimo en casa. Yo, como ciudadano privado y como ciudadano público también, intento llamar la atención ante esta responsabilidad moral que tenemos nosotros. Señor Shin, y esta injerencia suya en los asuntos políticos americanos, esa actitud crítica, ¿le ha reportado muchas complicaciones en su trabajo profesional? Bueno, en los casos en que ha ocurrido, sé que estoy actuando bien, pero estoy convencido de haber ganado tanto como lo que he perdido, de hecho. Hay gente que me apoya, que son iguales en número a la gente que no me apoya, o sea que está muy equilibrado. Y la verdad es que no me lo planteo, no me considero como una persona que tiene una carrera. Yo tengo 50 años, ya no tengo una carrera, soy un actor itinerante, me gano la vida haciendo lo que hago. Mis hijos sí tienen carreras, son más jóvenes, son aquellos que tienen que arriesgarse y si se arriesgan pueden perder algo. Y hablando de su actitud crítica frente a la política exterior norteamericana, ¿cuál es en estos momentos su actitud respecto a lo que Estados Unidos está haciendo en el conflicto del Golfo Pérsico? Bueno, estoy preocupadísimo y me temo que el conflicto pueda ser inminente. Pienso que es una ocasión que exige gran diplomacia, mucho tacto. Me cuesta mucho apoyar todo este despliegue militar tan enorme. Fíjese, yo no apoyo tampoco a Saddam Hussein. Pienso que es un bergante y que lo que ha hecho en Kuwait es indefensible. Él debería ser llevado a los tribunales por lo que ha hecho. Realmente no se puede defender la invasión, ni las pérdidas de vidas, ni la pérdida de Kuwait. Realmente no podemos permitirle que se salga con la suya. No obstante, no creo que los Estados Unidos lleguen a esta zona en una posición muy fuerte, porque demasiado recientemente en nuestra propia historia, en diciembre del 89, Panamá Estados Unidos invadieron Panamá y dieron las mismas razones que ha dado Saddam Hussein para invadir Kuwait. Las mismas. Hay entre 5 y 7.000 panameños que fallecieron en Panamá debido a la invasión y murieron en los bombardeos de la artillería americana. Y nadie habla de estos miles de personas que murieron. Todos eran pobres, nadie les representa, nadie habla por ellos. Además, aparte de los panameños, murieron 38 personas americanas y 200 con graves heridas. Y un periodista español, perdón. Y un periodista español, efectivamente, sí, fue asesinado. Yo no creo que la vida de nadie mejore con la muerte de otro. Tanto da.
la causa. Pienso que hay que escoger o la no violencia o la no existencia. La violencia se ha convertido en una salida tan fácil, pero hay que pagar la factura. Hay cientos de miles de veteranos de Vietnam que están aún sufriendo debido a su involucración en Vietnam. Y desde aquella época hemos hecho 3 cosas más, pero hemos tenido combates múltiples. Señor Shin, es que me da mucha pena pensar que te dispongo de poquito tiempo. Ya sabe usted que la televisión es un tema de cronómetro, pero su actitud frente a la... No, perdóneme usted a mí, pero porque es interesantísimo lo que usted está contando, pero la actitud suya frente a la intervención americana en el Golfo, ¿cuál es? Claramente, ¿a favor o en contra? Estoy en contra de este enorme despliegue. Yo creo que debería haber alguien ahí, pero no toda esta enormidad. El 90% de las tropas son americanas. Esto es un error. Nosotros tendremos que responder por lo que ocurra. Vamos a cambiar de tema porque antes de terminar me gustaría hablar de un hecho cinematográfico que usted acaba de protagonizar, un poco como director de cine, un poco como actor y un poco como padre de familia. Tenemos unas imágenes de una película titulada Cadencia que usted ha presentado recientemente, que usted dirige y que sus hijos están de protagonistas juntamente con usted. ¿Me permite que veamos esas imágenes? Sí. Yes, you're going to run a little scene. There aren't many of us permanent personnel either. Take that up from my office, Joe. Wait, stop. One man runs this stockade, Master Sergeant Otis McKinney. That's me. As far as you're concerned, there ain't nobody else. I know you're scared and you got reason to be. But I've been Army too long to be chicken shit. You soldier along and pull your weight and I'll be straight with you, okay? No. Do you have a problem, soldier? I'm through soldiering. No, son, you don't understand. You're fighting the wrong man. We're on the same team, you and me. I got no team. And you're a badass. Does Mrs. Bean's little boy think he's a real badass? There ain't no Mrs. Bean. I see. Why am I not surprised to hear that? Lamar? Yes, Sergeant. This Mr. Bean here's been dogging it. Doesn't want to shape up. Says he's got no team. You think maybe he'll change his mind when he meets his new roommates? I believe he'll change his mind, Sergeant. Yes, I believe so, too. Corporal of the Guard, Lamar? Yes, Sergeant. Take charge of this prisoner. We'll talk again in the morning, son. I think by then you'll know you've got a team, want one or not. I will not. I will not. Sergeant. That's a gig, Bean. Gig for Bean. Gigs mean trouble. It's all yours, Lamar. Welcome to my house, son. First now, through the gate. Mark the yellow line. Martin Sheen, Charlie Sheen, y en un momento ha pasado Ramón Estevez, otro de sus hijos, en la película, y quizás sería el momento de reunir a una parte de la familia. Tenemos con nosotros, le ha acompañado en este viaje a un hijo de Martin Sheen, uno de los actores jóvenes americanos importantes, y que forma parte de la saga de los Sheen, aunque él se llama como originalmente se llama su padre. Me gustaría presentar a Ramón Estevez. Ramón, buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Ramón habla un poquito español. Sí. Un poquito. Puedo probar a contestar tus preguntas en español. ¿Más que tu padre? Sí, un poco más. Sí. ¿Cómo es que tú hablas? Un poco extraña para tener una audiencia por detrás de mí, porque yo hago mucho de teatro. Ajá. Y es muy claro, es raro, sí. El actor normalmente tiene el público delante. No puedo ver a nadie por frente. Curioso. Oye, Ramón, ¿cómo hablas tú bien español y tu padre no lo habla? Porque yo fui a la escuela en Madrid por un año y me quiero decir, ¿esa funciona aquí? Sí, aquí tienes la cámara. Hola a mi tía Carmen. Un abrazo fuerte a Ángel, mi tío también. ¿A tu tío Ángel y a tu tía Carmen que viven en Madrid? Sí, sí. Pues mira, y yo vivo con ella. ¿Alguna vez? Para menos que un año. Ramón, ¿qué tal director de cine es tu padre? Mi padre es un buen director, muy bien. Pero es uno de las más experientes más... Si quieres hablar en inglés, te traduciremos. ¿Envolventes? ¿Envolventes? Envolventes, Ajá. mi vida. Ajá. Pues
Era muy bien, era días muy malos, Sí. era días muy maravillosos, Ajá. trabajando con él. Sí. ¿Y es buen padre? Sí, un buen padre, sí. ¿Sí? A veces, sí. A ver. Soy un poco tímido con él cerca de aquí, ahorita, sí. Martin, ¿por qué todos sus hijos son actores? La verdad es que no lo puedo explicar. Yo soy el primer sorprendido, la verdad. Confieso que fui con ellos a ver lugares, localizaciones y tal, pero jamás les animé a entrar en la profesión. ¿Es verdad o no? La verdad, sí. ¿Y cuál es el mejor actor de sus hijos ahora que no nos escucha Ramón? No, esto no, sí que no se lo contesto. Ramón, Son diferentes, sí. Son diferentes. Ramón, Sí, sí, muy bien, muy buena respuesta, son todos distintos. ¿Qué opina la familia Sheen o la familia Estevez de la actividad cívica de Martin Sheen? Cuando le detienen, cuando se encadena, cuando protesta, ¿qué dicen en casa? Sí, es cualquiera. No, ¿Es? Es cualquiera. Ya, lo que quiere él. Sí. Me pienso, está bien, si él quiere hacerlo, sí, está bien, para mí. ¿Alguno No moléstame, ¿no? No te molesta. ¿Alguno de los hermanos ha seguido la actividad cívica de su padre o no? ¿De quién? Si alguno de los hermanos, Ramón, Emilio, Charlie, ha seguido la ideología, las ideas de su padre. Sí, ¿Sí? más o menos, sí. ¿Usted es un hombre de izquierdas o de derechas, Martin? No soy ni de izquierdas ni de derechas. Es que la verdad, la política no me interesa la humanidad. ¿Usted creo que regaló todo su sueldo en la película Gandhi a la madre Teresa de Calcuta? ¿Es cierta esa información que les llegó? Sí. Bueno, lo único que me desilusionó de todo eso fue que la gente se enterara. Esto pues malogró un poco la alegría de haber hecho esta ¿Suele hacer dádiva. esto? ¿Suele entregar su sueldo a algunas obras determinadas? No. ¿No? No sé. A veces sí, a veces no. Es una cosa un poco que me avergüenza, la verdad. No quiero... Creo que ustedes tienen ya finalmente un proyecto de nuevo de toda la familia junta, ¿no? Un proyecto sobre toros para hacer una película. Sí, sobre el toreo. Ya, sobre la corrida de toros. Se trata de un guión que se llama El Niño, de Jason Miller, que es un guionista, amigo nuestro, actor también. Se trata de un torero americano, norteamericano, que viene a España y se convierte en alguien famosísimo. Y triunfa en España. Un torero americano que triunfa en España. Efectivamente. ¿Quién haría, triunfa en España. ¿Quién haría de torero americano? Emilio. Emilio. Un joven actor de California. Además, le escogemos porque tiene un nombre español, claro. Sí, y además es hijo suyo. ¿Actuarían otros hijos suyos también en la película? Bueno, curiosamente, hay un torero español y estamos buscando a un actor que hable español. ¿Y que se llame Ramón, quizá? Sí. Pero tengo mucho de miedo de los toros, ¿sí? Oiga, y... Creo que... Sí, tiene buena pinta. ¿Y Charlie haría algún papel también? No, creo que no. Hay que buscarle un papel a Charlie. Él tiene su propia programación de momento. Esta es la historia familiar y esta es la historia del personaje que hemos querido traer esta noche. Un hombre hijo de gallego que ha vivido el éxito en Estados Unidos, que es el jefe de toda una saga de actores como son Charlie Sheen, Ramón Estevez, Emilio Estevez. Se trata del actor americano de origen español, Martin Sheen. Muchas gracias.